Hemos visto en otros vídeos cómo nos conectábamos a un Access, cómo nos conectábamos a un archivo de texto. Todas estas conexiones, si yo voy aquí a conexiones, puedo crear nuevas conexiones o puedo ver las que ya tengo. Si vamos a conexiones existentes, vemos aquí las dos conexiones del archivo de texto y la base de datos. Yo en una hoja nueva podría venir a estas conexiones y, por ejemplo, esta que teníamos aquí, volverla a abrir. Por tanto, tengo la hoja 6 contra esa consulta y la hoja 9 contra la misma consulta, ya que ya tengo esa conexión creada. Por tanto, yo puedo insertar esos datos donde yo quiera. Y vemos, ya lo vimos también cuando traemos datos de otro Excel, que me está creando una tabla. Cuando traigo datos de un archivo de texto es un rango normal y corriente. La única diferencia es que tengo la opción de actualizar y de editar ese texto importado, pero cuando me conecto a un Access o a un Excel tengo el concepto de tabla. Vamos a ver aquí el concepto de tabla, tanto si lo creo desde nuevo o si la creo con una importación. Yo tengo un rango con unas cabeceras y si vengo aquí a insertar tabla, le puedo decir que este rango de aquí, la tabla tiene encabezado sí, porque tengo los títulos y al aceptar, aquí acabo de crear una tabla. Es el mismo concepto, todo lo que veremos con esta tabla también lo veremos con esta tabla de aquí, con la diferencia es que esta primera tabla que hemos creado manualmente no tienen ninguna conexión a ningún dato, es decir, yo aquí en actualizar no puedo actualizarla porque no tiene conexiones contra ningún otro archivo, pero en esta tabla de aquí sí que tengo estas conexiones para actualizar. Vamos a ver esta tabla de aquí. Si vamos a la barra de herramientas, primero, quiero ver o no los filtros en la primera línea. Quiero ver el papel pijama, es decir, la fila con bandas o sin bandas o las columnas con bandas para que visualmente pueda ver mejor los datos. Puedo ver una fila de totales al final de todo, para cada columna. Él me crea esta fila de totales donde yo tendré las distintas opciones de suma, del mínimo, máximo, promedio o ninguna operación. Si tengo 15 columnas tendré 15 opciones distintas para poder tener esta fila de totales. La tabla, en este caso, si volvemos aquí al diseño de la tabla, tiene un nombre. Por ejemplo, yo aquí le podría llamar la tabla de clientes. Y esta tabla de aquí, ¿qué características tiene? Yo la puedo actualizar, con lo que me iría al Access y me volvería los datos. Yo la puedo actualizar, ¿vale? Con el botón derecho también la podemos actualizar. Si yo aquí creo una columna nueva, por ejemplo, ventas, automáticamente es una función que tiene las tablas, me va creando estas tablas, esta columna automáticamente. En el momento que yo le digo una función, una fórmula, por ejemplo, igual a esta celda de aquí por 45, ¿él qué está haciendo? Él lo que está haciendo es, en lugar de colocarme en la celda C2, me está colocando la columna, el nombre de la columna, y me arrastra automáticamente esta fórmula hacia abajo. Sería lo mismo que si yo le dijera igual a este valor, perdón, C2 por 45. Es exactamente lo mismo, fijaros que me da el mismo valor. La única diferencia ¿cuál es? Que aquí estoy trabajando con la referencia a la celda y en cambio aquí estoy trabajando con la columna. ¿Qué implica? Que yo si esta fórmula la arrastro, de C2 me pasa a D2, por tanto yo aquí podría jugar con los dólares. En cambio, si esta fórmula la arrastro, con que no puedo poner dólares, no puedo jugar con las referencias relativas y absolutas. La tabla que tenemos conectada también tiene la segmentación de datos, que lo que me permite es marcar unas columnas concretas y tener estas ventanitas donde yo le puedo indicar qué valores quiero, si quiero 2, si quiero 3, con la tecla control puedo seleccionar varios valores separados y estas segmentaciones de datos me permiten gestionar unos filtros distintos a los que son típicos de los autofiltros que tenemos aquí. Estas cajas
también son configurables, puedo poner colores, pueden tener nombres, etc. Y si volvemos a la tabla, esta tabla de aquí, aparte de las características, también puedo ir a actualizar propiedades de la conexión, que estaría viendo dónde me puedo conectar, cómo actualizo esta tabla con los datos, de qué archivo me está recogiendo los datos esta tabla, si es una base de datos o si es un Excel, y en este caso que es un Access, me está diciendo de qué consulta estoy trayéndome los datos. Todas estas características son propias de la tabla. Esta segmentación de datos, más adelante con las tablas dinámicas también lo veremos, porque esta segmentación de datos tiene esta parte de conexiones e informes que me permitirían hacer vincular varias tablas o varias tablas dinámicas con la misma segmentación de datos. Lo importante es entender que estamos trabajando con tablas que no son rangos normales, donde tengo una fila de totales si la quiero configurar. En esta fila de totales puedo poner distintas operaciones, incluso, que no lo hemos dicho antes, yo podría colocar una operación, una fórmula respecto a la fila de los totales. Cada vez que yo incorporo una nueva columna, automáticamente ya la genera, y cada vez que yo pongo una fórmula o una función, automáticamente ya la arrastra hasta el final de todo y sale este símbolo de aquí donde yo le podría decir que no quiero que me autorrellene las columnas de esa tabla concreta. En la tabla también le puedo cambiar el nombre, ya que en un mismo Excel puedo tener distintas tablas, y una tabla la podría exportar hacia una lista de SharePoint, que es interesante a veces cuando en la intranet, en el SharePoint, tenemos información donde yo tengo la base en unos Excels, y yo podría romper esta conexión. Yo vengo aquí, desvinculo, me dice cuidado, le digo aceptar, que quiere decir que esta tabla de aquí ahora ya no la puedo actualizar. Es decir, si hago botón derecho, no tengo la opción de volver a cargar los datos porque es una tabla que tengo datos en Excel, pero no los tengo vinculados a ninguna base de datos.